Saludos a todos, un sábado más en Biblia en Arquetipos. Hoy vamos a estar hablando de rompiendo el círculo, la herencia ancestral. Curiosamente, en el día de ayer estuve viendo una película que se titula It Ends With Us, rompiendo el círculo. Y ya anteriormente, el sábado pasado, yo había hablado de Abraham y Sara, de cuando ellos dejan la tierra y su parentela, y hay una corrección en sus vidas. Ellos dejan ese bagaje ancestral. Y no es casualidad que en el día de ayer haya visto esta película. Este tema me llamó la atención, rompiendo el círculo, y va unido con lo que ya yo he estado recibiendo para traer los sábados aquí, como lo que hablé el sábado pasado. Y es que cuando uno rompe un círculo, uno está rompiendo un patrón que hemos seguido por tiempo, un patrón que se ha seguido de generación en generación. Pero antes de entrar en detalle, vamos a ver qué es la herencia genética. El ADN contiene la información genética que le es heredada de padres a hijos, haciendo que tengamos influencia ancestral en nosotros, que nos es heredada a través de la codificación genética en nuestro ADN. O sea, nosotros tenemos una herencia ancestral. Nosotros tenemos una herencia genética que está en nuestros genes. Todo esto que trata lo que es la ciencia confirma lo que habla la palabra en Números 14, que dice: el Eterno, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y también en Éxodo 25, que nos dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Eterno, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Aquí vemos que esta herencia genética también en la palabra nos habla de esta herencia espiritual que los hijos, las generaciones van adquiriendo de sus antepasados. Y además que lo natural se refleja en lo espiritual. O sea, que hay una herencia genética, hay una herencia espiritual que está en nuestro expediente. Está en nuestro expediente ancestral. Entonces, en nuestro expediente ancestral, nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros padres, tenían unas conductas, tenían algunos patrones que ellos hacían que influyen en nosotros, que influyen. Y vemos la norma de que los hijos siguen los patrones de sus padres. Un ejemplo, el patrón de alcoholismo. Tú puedes observar, hay personas que tienen problemas con el alcoholismo y cuando tú indagas en su historia familiar, su padre, su abuelo, tenían el mismo historial de alcoholismo. Embarazos adolescentes, tú puedes observar cómo pasa que siguen de generación en generación presentando el mismo patrón. La mala alimentación, ya se ve, cuando tú puedes observar la historia familiar, las familias, puedes observarlo. Las actitudes, mismos comportamientos que se ven reflejados los hijos, lo que hacían los padres. Represiones emocionales. Aquí quiero hablar porque en mi caso, mis dos abuelas, mi abuela materna y mi abuela paterna, ambas se han reprimido. Mi abuela materna, ella se reprimía emocionalmente, hubieron muchas cosas que ella hubiera querido lograr y no pudo. Y ella tuvo una vida que no fue fácil, donde ella se reprimió mucho lo que ella sentía, lo que ella quería hacer, y no se crió con su verdadera mamá. Y todas estas cosas fueron reprimiendo sus emociones y afectándola emocionalmente. Ella se reprimía de lo que ella quería hacer. Al igual, mi otra abuela,
es muy tímida, se encierra y reprime sus emociones. ¿Qué pasa aquí? Yo, pues, sí he mostrado ese patrón de reprimirme muchas cosas. Ustedes me ven aquí hablando porque yo tengo la facilidad de comunicar y de hablar a través de aquí, pero cuando estoy hablando tú a tú con una persona, quizás no tengo la misma facilidad, pero todo esto viene de un bagaje ancestral donde mis abuelas se reprimieron, donde mi abuelo era muy tímido y muchos complejos que había. ¿Y qué hay que hacer? Hay que salir de esos patrones. Y en el caso mío, pues yo he logrado ir rompiendo, porque esto es un trabajo espiritual, un trabajo de corrección que uno le toca hacer. Yo he ido rompiendo con esos patrones y he ido saliendo de ese patrón y poder cortar con esos patrones que afectan lo que es hacia dónde yo me tengo que dirigir. Y esto se ve, le di este ejemplo. Ellas se reprimieron muchas emociones, muchas cosas que quisieran haber hecho y no las hicieron. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que romper con ese patrón y ese llanto y esas emociones que ellas se reprimieron, yo exteriorizarlas para cortar con ese patrón ancestral. Rompiendo, ahora vamos al tema, rompiendo el círculo. ¿Qué significa? Salirse de la norma, cambiar de trayectoria. O sea que si tus padres, tus antepasados tenían un patrón de alcoholismo, por ejemplo, pues tú hacer la diferencia y romper con ese patrón. Hay casos de familias que pues no pudieron educarse académicamente y tú tienes el anhelo, pero hay veces que inconscientemente tú, por no fallarle a tu familia, pues no te esfuerzas para lograrlo, porque esto no es de manera consciente, pero inconsciente, tú sientes que tienes que seguir la norma de tu familia. Pero romper el patrón es tú poder lograr alcanzar ese título que quizás tus antepasados no pudieron lograr. Y así te sales de la norma y puedes alcanzar y lograr y romper con un patrón. Es como en el caso, y estoy hablando obviamente de detalles de mi familia porque estoy trayendo el tema de los ancestros. Es como una tía que yo tengo que ella anhelaba estudiar y muchos de los comentarios que la rodeaban era, no, que ya tú, sabes, como si ella fuera mayor. Y yo siempre le dije, sí, hazlo, tú puedes. Ella alcanzó el título, ella se graduó y ella rompió con un patrón. Ella se salió de la norma. Y ustedes ven cómo uno tiene que tomar una decisión y tiene que hacer una corrección y tiene que salirse de la norma y tiene que romper con ese patrón. ¿Para qué? Para abrirse paso a lo nuevo. Ahora vamos a ver algunos personajes bíblicos que rompieron ese círculo, que rompieron ese patrón. Y uno de ellos hablé de él la semana pasada, Abraham. Cuando Abraham recibe la instrucción, deja tu tierra, deja tu parentela, lo que le estaba el Eterno diciendo es, deja ese patrón de idolatría, sal de tu casa y sal de tu parentela, era ser llamado a abandonar esa influencia ancestral. O sea que Abraham fue llamado a abandonar esa influencia ancestral. Él fue llamado a abandonar ese patrón de idolatría. Y vemos que más adelante, cuando él tiene que ofrecer y tenía que ofrecer a Isaac, ¿por qué sucedió esto? Era porque al él ser el primer llamado monoteísta, que no tenía idolatría, él tenía que demostrar, obvio, que el Eterno iba por encima de su hijo, porque era la promesa que él estaba esperando. Y esa promesa que él estaba esperando, él no podía serle aún más fiel o amarlo más que al mismo Eterno, que fue el que le entregó. Y esto fue como una prueba de lealtad. Una prueba de lealtad. Porque muchas veces cuando te entregan una promesa que tú has estado esperando, muchas veces
tú vienes y la colocas por encima de Dios. Cuando Dios no comparte, Dios, Él tiene que abarcarlo todo en tu vida, Él tiene que ser el primero. Y cuando te has entregado una promesa, tú tienes que saber el orden, que eso no va por encima de Dios. Y esto es lo que pasó en Abraham. Y Abraham demostró que él confiaba en Dios, que él confiaba que él le iba a proveer. Y él ahí demostró. En Moisés, vemos que Moisés, el que él fuera lanzado en el río, primero que Abraham cruzó el río Éufrates y él se limpió de ese bagaje ancestral, de esa marca. Y Moisés cruza, lo lanzan al río y llega a la casa del faraón. ¿Y qué sucede aquí? Aquí vemos que Moisés, al ser lanzado al río y criado en el palacio, lo que pasó allí fue que él saliera de la mentalidad de esclavitud. Que él saliera de esa mentalidad de esclavitud, de que él fuera criado en el palacio. Pero él no abandonó sus raíces hebreas. Que él fuera criado en el palacio, lo que hizo fue salir de esa mentalidad de esclavitud de 430 años, que habían sido esclavos maltratados. Él rompió con el patrón. Por eso esto lo capacitó a él para ser el libertador de Israel. El que él fuera criado en el palacio lo capacitó para él ser el libertador. ¿Por qué? Porque él rompió el patrón. Se necesitaba uno que no tuviera esa mentalidad de esclavitud. ¿Para qué? Para que pudiera dirigir a este pueblo a la libertad. Y esto fue lo que pasó con Moisés. Él rompió con el patrón, él rompió con el círculo. Y se abrió paso. ¿Para qué? Para la libertad. Para la libertad. Rompiendo con maldiciones generacionales. Muchas veces, y aquí es que yo digo, no podemos esgarillarnos. Yo sé que rompo con toda maldición generacional. No es que esto esté mal. No es que esto esté mal, porque sí es necesario nosotros hablarlo. Pero muchas veces nos esgarillamos y nos saltamos pasos. Nosotros tenemos que reflexionar, tenemos que humillarnos y pedir perdón por lo que hicieron nuestros ancestros. Pedir perdón por nuestros ancestros, pedir perdón y humillarnos. Sí, obviamente vamos a romper con las maldiciones generacionales y todas estas cosas, pero humíllate y pide perdón y no te saltes los pasos. En mi caso, yo creé un árbol genealógico, y esto es lo que yo te recomiendo, es que crees un árbol genealógico para que identifiques los patrones, las enfermedades, las maldiciones. Y allí yo le pregunté, hablé con mi abuela, hablé con mi mamá, para preguntarle de mis antepasados. Mi abuela me compartió un dato, es que el papá de ella era inventor. Él era inventor, pero él inventó algo y se lo querían llevar para Estados Unidos. No me recuerdo completamente los detalles, pero él no fue. Creo que alguien le dijo no, que no vayas. No fue. O sea, no concretó esa idea, ese invento. ¿Qué hizo ahí? Él se reprimió un sueño, él se reprimió un deseo. Lo que le estoy hablando de reprimirse emocionalmente, que es algo que yo he notado, ese patrón. Y pues yo identifiqué lo que eran estos patrones, las enfermedades, las maldiciones en el árbol genealógico. Es bueno que tú hagas un árbol genealógico para que tú conozcas esa historia ancestral, esos antepasados que tenían, para que tú puedas identificar estos patrones que quizás actitudes que tú estás reflejando o problemas que tú estás reflejando tienen que ver con tu bagaje ancestral. Y luego humíllate y reflexiona y pide perdón por los ancestros, por lo que pasó. Porque de esta forma tú estás liberando, estás exteriorizando también lo que estos ancestros no exteriorizaron. Quizás un llanto reprimido que ellos tuvieron, te toca a ti exteriorizarlo. ¿Para qué? Para que lo sanes y para que rompas ese círculo y para que a tus futuras generaciones no les alcance esto, porque tú lo rompiste. Y es necesario que esos llantos reprimidos de tus antepasados tú los exteriorices. Que tú sanes esas emociones que ellos no sanaron. Que tú sanes esos patrones que ellos tuvieron, que tú los sanes. Humillarse, reflexionar, pedir perdón.
liberar el llanto que no tuvieron los ancestros, que está reprimido en mí, que me fue heredado. Liberar ese llanto. Y un nuevo pacto de sangre, porque le dije que en el ADN está la herencia genética. ¿Y qué va a romper con ese expediente de ancestral en nosotros? Un nuevo pacto de sangre. Un nuevo pacto de sangre borra el expediente ancestral. Y aquí les quiero hablar de dos fiestas del Eterno, la cual es Yom Teruah, Rosh Hashanah, como se le conoce, y Yom Kippur. Esta fiesta comienza, la de Yom Teruah, con 10 días de reflexión. 10 días de reflexión donde yo reflexiono en lo que pasó, cómo fue mi año, qué debo corregir. Ejemplo, si en este año yo fui derrochador de dinero, si no fui un buen mayordomo. Todas estas cosas yo las traigo a memoria y reflexiono y me arrepiento de corazón. Y yo voy escribiendo y voy reflexionando durante estos 10 días. En mi caso, yo escribí 2 cartas y las llevé bajo el modelo del Padre Nuestro. O sea, en la primera carta yo liberé con mi perdón a aquellos que yo entendía que necesitaban ser liberados. O sea, aquellos que yo entendía que de alguna forma u otra yo me había sentido ofendida o algo y yo los liberé. Y luego pedí perdón. Hice otra carta y pedí perdón yo por todas las cosas que yo entendía que debía haber corregido durante ese año. Y de esa forma el concepto de tener la pizarra limpia para que cuando sea el día de Yom Kippur, que es el día de la expiación, en ese día, en esa fiesta, lo que se determina es cómo será tu año. Cómo será tu año depende de esos 10 días de reflexión que tú tuviste. Eso va a determinar en el día de la expiación si tú vas a tener un buen año. En el día de la expiación, Yom Kippur, el sacerdote entraba al lugar santísimo, ofrecía lo que era la ofrenda, el cordero, y eso iba a determinar cómo iba a ser el año. O sea, personas que estaban, vamos a poner, cumpliendo años de una maldición, vamos a poner que tenían 7 años de maldición, ese día podían corregir, porque ese día se presentaban y esa sangre que se derramaba invalidaba esa maldición y eran libres de maldiciones. Y también los que no hacían su trabajo de corrección, pues no tenían un buen año. ¿Por qué? Porque no tenían su pizarra limpia, no tenían ese expediente limpio. Y esto pasaba en estas fiestas. La fiesta del Yom Teruah, esos 10 días de reflexión, y la fiesta de Yom Kippur, ese día de expiación que iba a determinar cómo iba a ser ese año. Ese día se determinaba si salían libres de esas maldiciones y cómo sería ese año. ¿Qué nos está diciendo esta fiesta? ¿Qué nos está diciendo esto? Que la sangre nos limpia, que la sangre invalida los decretos contrarios y las maldiciones, que según nuestro ADN nosotros cargamos esa influencia ancestral. Por medio de la sangre somos libres. Pero en la actualidad no necesitamos que el sacerdote entre por nosotros a ofrecer ese sacrificio, sino que la sangre de Yeshua, el ADN celestial, el código genético celestial, es capaz de limpiar, es capaz de limpiarme y romper todo decreto contrario. Y acompañado, obviamente, de un trabajo de alma y correcciones que yo debo hacer. Entonces somos libres, como dice Juan 8:36, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero esto no te quita la responsabilidad a ti y el trabajo de alma que tienes que hacer y las correcciones que tienes que hacer tú. Porque esto es un despertar de conciencia. La sangre de Yeshua invalida todo decreto que me es contrario. La sangre de Yeshua invalida esa legalidad. Pero obviamente tú con tus actitudes y con lo que tú sigues mostrando y haciendo, eres quien tiene esa responsabilidad de corregir o permanecer
en ese mismo estado. Y eres tú el responsable de esas correcciones. De esas correcciones de tu alma. De esas correcciones. O sea, el Eterno llamó a Abraham a salir de su tierra y de su parentela. El Eterno llamó a Abraham de salir de ese bagaje ancestral. Pero era él que tenía que tomar la decisión de moverse. Y era él que tenía que tomar la decisión de soltar. Como pasó con Saraí, les conté el sábado anterior. Que ella permanecía hasta que fue circuncidada su alma para poder extenderse a lo nuevo. Y es necesario que tú tengas un despertar de conciencia y entiendas que es una corrección que tú eres el responsable de hacer. Esto no te quita la responsabilidad a ti. Si tienes que tratarte profesionalmente, hazlo. Porque muchas personas han tomado como ligero el trabajo que hacen los psicólogos, los profesionales, cuando son herramientas para ayudarnos a nosotros. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de corrección en nosotros. Y si es necesario asistir a los profesionales, psicólogos, es necesario, es bueno que lo hagas, que te expongas. ¿Por qué? Porque ellos tienen las herramientas para ayudarnos. Porque muchas veces se está invalidando o lo que hace el trabajo de los psicólogos, que ellos tienen unas herramientas de ayuda para nosotros. Y es necesario, porque hay una fuerza espiritual y hay un trabajo que te toca hacer a ti y a mí. Y es necesario tener las herramientas para lograrlo y hacerlo. O sea, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que tú tienes que romper el patrón ancestral, que tú tienes que romper el círculo de ese patrón que has seguido de generación en generación y te toca a ti hacerlo. La sangre de Yeshua es capaz de regenerar ese ADN ancestral que está marcado en ti. Y te toca a ti hacer las correcciones necesarias para salir de ese patrón. Para salir de esos patrones y para corregir y para sanar. O sea que esto es un trabajo en conjunto, un despertar de conciencia. Yo tengo que hacer mi parte, tú tienes que hacer tu parte. O sea, la sangre de Yeshua me liberó a mí de todo decreto que me era contrario y de toda influencia ancestral. Pero hay cosas que yo tengo que corregir yo. Hay represiones que tengo que exteriorizar yo. Hay llantos reprimidos que tengo que liberar yo. Y ese trabajo no lo puedes obviar. Espero que esta enseñanza te haya sido de ayuda, de provecho, que puedas hacer un trabajo de alma. Ya vamos acercándonos a las fechas donde se celebra Yom Teruah, Yom Kippur, y ya nos vamos acercando a esas fechas y a un trabajo de alma, de reflexión que nosotros tenemos que ir haciendo para cuando se acerquen estas fiestas. Así que espero que esto te haya sido de provecho. Comparte, da like y seas bendecido.